trabajando. Ram- Eh, ¿Eh? Ramford. Ranford. Tengo un Randolph. Sí. La cuestión es la siguiente. Bien, eh, les comento lo que vamos a hacer para poder redimir el tiempo. Vamos a ver si nos da. Primero que les voy a pedir extender un poquitito la clase. Así que no me odien. Van a ir a comer un poquitito más tarde. Eh, no, la idea es que podamos ver si, eh, bueno, primero redimamos el tiempo con lo que ustedes pudieron elaborar, a ver qué es lo que resultó. Después le cuento cómo sigue. Nosotros éramos el uno. Raúl, si querés dar inicio. Estás muteado, Raúl. No, pensamos que bueno, con respecto a esta presentación, fue un poco complicado porque nos tardamos buscando cuáles eran las preguntas y eso. Pero bueno, encontramos que lo que contribuyó fue el contexto de un cambio de un modelo colonial así pretérito de naciones como España, Francia, Portugal, hacia imperios ya capitalistas con un control distinto, ¿no? Con un control a través del sometimiento económico, bancos, el Lavarin Brothers en Argentina, y a la amenaza de la fuerza, ahí en cualquier cosa entramos. También se consideró que América Latina y el Caribe era su territorio para competir con otros imperios que se distribuían otras territorialidades. La Iglesia protestante también atomizará ese proceso en las sociedades latinoamericanas, le va a permitir tomar forma a esos procesos económicos. El mapa conceptual se nos complicó, lo pensaremos para adelante. ¿Sigo? Sí, 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 el punto 2, ¿cómo justificaríamos? Bueno, la Iglesia se suma a esa empresa comercial estadounidense en un sentido civilizatorio, ético, se habló de la temperanza, de ciertos cuidados, inspirada también en la bandera, a veces nos queda en esa de no tomar vino, como resaca de esa tendencia, inspirada en la bandera del progreso, la educación, y propusieron una respuesta al racionalismo, positivismo, idealismo en la zona. Aspiraban a reconstruir una América cristiana con la imagen de avivamientos como telón de fondo. Se percibía como una urgencia. La metodología era la Biblia abierta al alcance de los creyentes. Se percibe el catolicismo como oscurantismo, paganismo, en continuidad su práctica doméstica de los pueblos de ahí. Para nosotros, esta forma de pensar el evangelio es cargarla de cultura, haciendo lo ujú, mismo que la Iglesia Católica hizo en la conquista. Y se demonizó al catolicismo también. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Bueno, los aspectos más importantes. No es restringida a una evangelización personal, aunque la incluya, sino que incluye también la defensa de los elementos de los sectores más vulnerados, la lucha por su protección, enlazados con la teología de la liberación, compartiendo una espiritualidad de manera intercultural, con una perspectiva de cuidado y evitar modelos colonizadores, hegemónicos, no opresivos. Se respeta la autoridad del planeta, al prójimo. Y ahí teníamos una duda que utopías o paradigmas, porque en realidad son paradigmas o utopías, todavía no del todo sí. Bien, instalados. nosotros también pensamos, este pensamiento es la condensación de lo que también la comunidad que tenemos en el tercer año piensa, porque no solamente las lecturas que tenemos sobre la actualidad de la teología y algunas perspectivas, no todas tienen esa dirección, pero creo que la comunidad que tenemos en tercer año de la formación, esta formación teológica, está pensando también en que las líneas a seguir, los pensamientos en teología y de la misión, tienen que ver con esto último que acaba de plantear Raúl, de que el respeto Ujú. a la otredad dentro de la misión no solamente se va a sujetar a el prójimo, entendido en lo que sería el arquetipo evangelizador, sino que la otredad incluye los otros, las otras, los otros y también el planeta, que es una cuestión que estamos abordando últimamente. Muy bien, muy bien. Han creado un nuevo monstruo.
Está bien. Grupo está Sí, bueno. grupo 2, Grupo 2. no, no nos dio el tiempo casi para nada. No, claro, es imposible. Y sin una lectura previa y te Sí, es hace, complicado. sí, no nos dio tiempo para pensar, para discutir. No, no. Muy complicado. Sí. Bueno, Sí. los elementos que contribuyeron a la expansión de las misiones protestantes, bueno, un poco lo que había hablado, profesor, eh, cómo Estados Unidos pasó a ser un modelo después de la Guerra Civil, eh, esto sumado a los despertares, la reforma social, los ideales civilizatorios que estimularon el movimiento misionero hacia América Latina y el Caribe, el énfasis misionero a partir de la conferencia de Moody a los estudiantes. Ujú. En cuanto a lo conceptual, una teología del avivamiento con la doctrina de la salvación y un evangelio social conservador. Frente a la Guerra Mundial de 1914 surge la teología premilenialista. No tiene sentido la acción social porque Cristo viene pronto. El objetivo al desarrollar la misión, caridad y evangelización, Biblia accesible a todos los creyentes, moral puritana, venían a evangelizar a los paganos. ¿Cuál era la percepción que tenían del catolicismo? Los católicos eran semipaganos, representaban una degradación del cristianismo, apenas elevaba a los nativos y degradaba a los colonos. Ujú. Eh, no pudimos escribir más, pero si alguno de los compañeros quiere agregar algo ahora, podemos. Raúl Raúl está en el horno. hablaba algo de la educación en la Argentina. Bueno, nada, está bien. La idea es poder provocar un poco al pensamiento, ¿no? A- a confrontar un poco las cosas. Cómo, en todo caso, cómo hacer eh, misión sin conquista, ¿no? Es el gran desafío. ¿Cómo podemos hacer en este tiempo misión sin esa mentalidad de conquistadores, ¿no? Ustedes fíjense que cuando yo mencionaba la Biblia entendida como arma, ¿no? Es una mentalidad de cruzada eh, que está expresando. Y eso, junto con el expansionismo y el mesianismo, eh, con ese sentido de urgencia y la legitimación religiosa en un Dios providencial, termina cayendo en una soteriología, en una doctrina de salvación tan, eh, tan complicada que después de un siglo y medio, hoy eso sigue estando presente en mucho del discurso evangélico actual, ¿no? Entonces, es como que todo eso tenemos que poder revisarlo de manera urgente. Sí, Alicia, estás muteada. Sí, que nosotros no nos damos cuenta y que no sé si hay análisis o investigaciones de esto, pero nosotros tenemos una misión muy atravesada por lo que usted decía, una semiótica y también un lenguaje, un discurso bélico. Porque si Sí, nosotros entendemos a la misión, el lugar del culto es el lugar de las municiones y la recepción de las armas, y hablamos de armaduras todo el tiempo, de soldados, hay un lenguaje bélico. Yo había hecho un anote hace rato de todo esto porque creo que es una crítica que tenemos que hacernos e interpelarnos cuando también estemos en una situación de enseñanza o de prédica, ¿no? claro, Nosotros tenemos una expansión y captación de sectores que podemos discutir si son territorios o no, pero también estamos haciendo exactamente lo mismo. sí, Capaz que no con cuál es el fin, en qué cambia el fin, pero no dejemos de pensar que nosotros estamos atravesados por esa perspectiva. La junta directiva de las iglesias, ¿a qué representan? A las juntas, nosotros cuando hemos juzgado acá, en el 83 fue el juicio de la junta, ¿verdad? No se juzgó una junta,
Entonces, bajo esos modelos y seguimos trabajando la misión. Y hoy, ¿quién sería el sujeto esclavo del imperialismo? ¿Quién sería el sujeto por conquistar? ¿Nos seguimos con eso también? Bueno, creo que esto nos debe interpelar y reflexionar y hasta qué punto seguimos siendo nosotros colonizadores con un discurso, con gestos, con los mismos arquetipos y también con los mismos modelos hasta cúlticos. Seguro, seguro. Bien, yo les recomiendo ahí que hagan la lectura obligatoria de Míguez, ahí hay cosas importantes. Traten de, si pueden, avanzar con el capítulo 5 y 6. Le digo dos cosas que vamos a hacer ahora. Nos queda muy poco tiempo. 10 minutos le voy a robar un poquitito. No sé si están dispuestos a que les robe. Si, ¿por qué? Porque quisiera cerrar de manera más o menos coherente, y para eso yo preparé un video que es una clase en realidad, pero es un poquito largo, dura 20, pero sintetiza un poco de cómo se perdió, cómo se pasó de lo que veníamos viendo, de un poco esa teología evangélica más progresista, a un giro más de tipo conservador. Entonces, para que ustedes tengan históricamente por lo menos cerrado este periodo, si no lo pueden ver después a solas, ¿no? Pero si no lo podemos ver ahora, no lo vamos a discutir, simplemente lo van a ver, después lo pueden rever y hay lecturas para eso. Pero sería el material de cierre que yo había pensado y que me parece que les va a ayudar bueno, nos va a ayudar a cerrar algo importante, ¿no? Angelito, ¿lo tenemos preparado? Teórico que vamos a compartir, quisiera desarrollar algunas ideas que tienen que ver con el ala evangélica y los cambios teológicos que van a llevar a la reversión del pensamiento social. Como vimos en estudios anteriores, el pensamiento evangélico surgido del avance hacia el oeste americano, lo que se llama la frontera, y las experiencias del revival en esas regiones, fue el caldo de cultivo para las mentalidades misioneras que iban a llegar a América Latina y el Caribe. En ese pensamiento veíamos cómo, por una parte, la experiencia del revival iba acompañada de el pensamiento reformista a nivel de lo social y los aspectos moralizadores, sobre todo, que debían formar parte de la ética social cristiana. Sin embargo, esa experiencia espiritual y a la vez social, que incidía en el concepto de ciudadanía, va a experimentar cambios muy importantes, y para eso he preparado un PowerPoint que nos va a ayudar en esta reflexión. Cuando hablamos del protestantismo evangélico y los cambios teológicos, tenemos que, en primer lugar, poder notar que entre 1860 y 1914 el protestantismo evangélico tuvo una base común que el doctor Miguel Bonino y Rubén Alves hemos visto que lo han caracterizado de una manera notoria con mostrar el aspecto subjetivo de la fe, cierto énfasis en cuanto a la búsqueda de la santificación, esta mixtura entre evangelio y civilización, y la preocupación por las cuestiones sociales. Esas características que tenía el protestantismo, que tuvo el protestantismo, continuaron en este periodo, pero sin embargo, esto fue algo previo a
a lo que se llama la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, o en América Latina lo que fue la formación del Congreso de Panamá en 1916. A partir de esa fecha comenzaron a notarse ciertas diferencias muy marcadas en el protestantismo que hasta el día de hoy han significado una cada vez mayor diferenciación, incluso atomización de los protestantismos. Hacia 1870 el protestantismo norteamericano empezó a experimentar ciertos desafíos muy claros, muy precisos, de los cuales incluso Josias Strong se va a hacer cargo en su obra Our Country. En cuanto a los desafíos, concretamente podemos mencionar tres, que es lo que aparecen en todos los historiadores de la época. En primer lugar, el desafío de la cultura urbana secularizada, junto con el aspecto del industrialismo dentro de esa sociedad que ha sufrido un fuerte proceso de urbanización, y con la cuestión obrera y la aparición de los primeros movimientos socialistas. Por otra parte, todo lo que implicó para la exégesis el desafío de la ciencia en cuanto a el cuestionamiento que experimentaron las verdades cristianas. Y por último, el desafío del liberalismo teológico, o lo que se ha dado en llamar el modernismo, que cuestionó la confiabilidad de la Biblia, la cuestión cristológica y la soteriología evangélica, es decir, la doctrina de la salvación también fue cuestionada. ¿Cómo va a responder el protestantismo a los desafíos que le van a venir a esos tres grandes lineamientos en cuanto a los desafíos? Va a responder en primer lugar desde la piedad evangélica, en segundo lugar desde la ética social y por último desde la apologética. Cuando hablamos de la piedad evangélica, hacia fines del siglo XIX vemos que se va a experimentar lo que es el surgimiento del movimiento de santidad, un movimiento que, como sabemos, ya había comenzado con Phoebe Palmer en la década del 30 y 40, en 1836, pero ese movimiento que había comenzado como una simple reunión hogareña se fue transformando primeramente en un movimiento no solo de mujeres, sino que trascendió las barreras. Hombres empezaron a formar parte del movimiento. Posteriormente, ese movimiento que había surgido en el seno de la Iglesia Metodista va a trascender las barreras denominacionales, se vuelve un movimiento interdenominacional. Ese movimiento gana escala nacional y finalmente internacional, con giras hacia ambos lados, tanto hacia Inglaterra y hacia los Estados Unidos, de predicadores ingleses, y el movimiento de santidad va a ser el gran motor de este intercambio. Lo interesante es que va a sufrir modificaciones ese pensamiento de Phoebe Palmer, inicial de Phoebe Palmer, y va a terminar en lo que se va a llamar el movimiento de la vida victoriosa. El movimiento de santidad era una combinación de la tradición wesleyana, de la perfección cristiana, con elementos calvinistas de la lucha permanente contra el pecado. Estas tradiciones coincidían en afirmar la importancia de pasar por una segunda experiencia, o la experiencia del bautismo del Espíritu, por la cual el creyente era liberado del poder de pecado para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Este pensamiento va a ser muy importante para nosotros, porque a continuación lo que vamos a ver es que se produce un giro decisivo, si se quiere, según David Mover.
Según Mover, lo que se produjo fue una gran inversión. Esto que dice Mover es algo similar a lo que dice Timothy Smith en sus estudios sobre el revivalismo, y la gran inversión tiene que ver con una gran inversión en cuanto a esta preocupación social que tenían los evangélicos con respecto a los problemas de la sociedad en general. Y este cambio va a ocurrir, dice él, en las primeras décadas del siglo XX. Se pasa de un avivamiento que iba junto con reforma social, con la disyuntiva, la antinomia entre evangelización o reforma. O se está con la evangelización o se está con la reforma social. Y esto va a ocurrir, según Mover, en dos etapas. Una primera etapa que va desde 1870, estamos hablando de la posguerra, de la guerra de secesión norteamericana, y se produce una retracción de lo político como medio de reforma social. No se confía en lo político para la reforma. Y la acción de los evangélicos se empieza a concentrar cada vez más en el ámbito de la privada, de la caridad o el ámbito de lo que se dio en llamar en ese tiempo la filantropía, el movimiento filantrópico. En segundo lugar, la segunda etapa de la inversión tiene que ver con que toda preocupación social progresista, tanto política como privada, se hace sospechosa para los revivalistas y adherentes del movimiento de santidad, y es relegada a un espacio mínimo. En ese giro, la figura de Scofield va a ser una figura trascendental. La traducción de la Biblia de Scofield habla de ni más ni menos que las 7 dispensaciones diferentes. Sobre esto vamos a volver, pero el concepto que tiene Scofield es bien individualista y, por otra parte, él va a decir textualmente: a la esclavitud, la intemperancia, la prostitución, las desigualdades y la opresión de los débiles, la salida es, el instrumento es la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque con la predicación del Evangelio se va a producir la regeneración de las vidas mediante la operación del Espíritu Santo. Allí tenemos, habíamos dicho, hay un cambio en la piedad. La segunda cuestión clave va a ser el paso de la apologética de la fe a la defensa de la América cristiana. El fundamentalismo, para que nos quede claro, fue un movimiento que apareció a fines del siglo XIX. La aparición de Scofield va en esa dirección, tanto de Scofield como de otros como Rubén Torrey son exponentes de este movimiento, y comienzos del siglo XX en los Estados Unidos. La primera etapa va de 1890 a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial en 1914, y la principal preocupación que hay en los fundamentales va a ser, los fundamentales son 11 tomos que se escriben precisamente como defensa de la fe. Luego, en la segunda etapa, este movimiento que se da en llamar el fundamentalismo va a entrar en lo que va a ser la preocupación de la defensa de la América cristiana. Es decir, la América, el modelo de nación que hay en el trasfondo, es el modelo de la nación previa a la guerra de secesión. Es decir, una América rural, una América blanca, una América que no tiene inmigración, donde las ideas socialistas no tienen ningún espacio, donde el mormonismo era un movimiento pequeño, y por otra parte, donde el catolicismo ya no tenía tanta incidencia en la sociedad.
Es decir, es un volver, un intento de volver a el pasado glorioso, donde los avivamientos espirituales, tanto el primer gran avivamiento, el segundo revival de Finney, habían significado, junto con el avivamiento final de 1858, 1857, 1858, habían significado un freno para el deísmo y por lo tanto el florecimiento del pensamiento de esa teología del pacto y de la nación cristiana y protestante. El fundamentalismo es una reacción de la fe que se siente amenazada frente al avance del secularismo, estos tres desafíos que habíamos mencionado, y de la ciencia que niega la realidad de lo supranatural, ¿no? De lo sobrenatural. Este pensamiento fundamentalista va también a dividir las aguas entre lo que había sido la corriente escatológica dominante dentro del protestantismo durante todo el siglo XIX y lo que va a surgir como el premilenialismo. La tendencia dominante en el siglo XIX había sido postmilenialista, ¿no? Había dominado. ¿Qué decía este pensamiento? Las promesas del milenio, el derramamiento del espíritu y la lucha contra el anticristo y el papa tendrían lugar en este tiempo y iban a conducir a una edad dorada. En la historia presente se iba a derramar el Espíritu Santo. ¿Vía qué? Vía despertares espirituales, renovaciones espirituales, revival, y el Evangelio entonces iba a correr, iba a fluir, se iba a expandir por todo el mundo, no solo por los Estados Unidos. Y este pensamiento iba a conducir esta expansión, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, iba a conducir al retorno final de Jesucristo. Allí yo menciono dos exponentes para América Latina, como va a ser Charles Dries y Thomas Wood, quienes van a ser figuras de mucha preponderancia a través de sus publicaciones y de sus ministerios. En los tiempos de optimismo y de secularismo que tienen como fecha clave 1865 hasta lo que va a ser fines de siglo, este pensamiento y esta visión postmilenial va a ser naturalizado cada vez más. Es decir, el camino al reino de Dios incluso llega a identificarse con lo que está sucediendo en la nación y el progreso y la preponderancia que está adquiriendo los Estados Unidos como nación. Es decir, el progreso humano y la nación, la ejemplaridad norteamericana se vuelve un elemento para mostrar y para marcar el rumbo de lo que debe ser la civilización occidental y la expansión de esa sociedad occidental en las naciones paganas. El avance de la cultura de los Estados Unidos eran las señales que anticipaban el futuro en que la conjunción de la religión con el progreso de la civilización iba a crear una nueva era. El segundo gran libro de Josías Strong precisamente va a ser Nueva Era. ¿Una nueva era de qué? De paz, de justicia y de prosperidad. Allí tenemos, hay una ilustración de Walter Rauschenbusch, que va a ser el principal exponente de lo que es el Evangelio social. Ligado a este pensamiento escatológico, hacia 1910, el postmilenialismo protestante liberal va a dar lugar a lo que es la corriente del social gospel, el Evangelio social. El pecado era asemejado cada vez más a la falta de conocimiento. De aquí que el énfasis de esta tendencia sea el énfasis que ya había tenido el protestantismo liberal del siglo XIX, el énfasis en la educación
como motor principal del cambio social, unido al altruismo, unido a la filantropía, al humanitarismo, la compasión que desembocarían necesariamente en la regeneración social de las naciones. Ligado esto siempre a ese individualismo subjetivista que se hallaba expresado en el desarrollo del potencial humano que Dios había colocado en cada persona. Esta naturalización de la escatología de la que se va a acusar, es la que por la cual se lo va a acusar al evangelio social desde el evangelicalismo, porque precisamente terminaba siendo una negación de qué cosa, de la trascendencia. El hombre, ¿sí?, al naturalizar el hombre como constructor del reino, de la regeneración social, era como que le dejaba poco margen a lo sobrenatural que estaba en manos de Dios. El ala evangélica y el sobrenaturalismo se va a unir a la contracara del postmilenialismo, que va a ser la escatología premilenial. La Gran Guerra es un gran ejemplo de la falacia liberal en cuanto al progreso ilimitado que el hombre podía producir. Y se entra, el premilenialismo es una escatología esencialmente pesimista, contraria al optimismo de lo que el hombre podía realizar. En este sentido, la Gran Guerra fue la excusa necesaria que tuvo el fundamentalismo para tomarse de eso, para declarar la defunción del pensamiento postmilenial. Las condiciones sociales, a partir de ese pensamiento pesimista, solo se iban a modificar en la medida en que Jesucristo efectuara su retorno. Y con su retorno se instaurara el reino de los cielos. Dios es el que trae el reino desde el futuro. Mientras tanto, lo único que queda a los creyentes, a los fieles, es esperar el deterioro progresivo de la sociedad, el deterioro gradual del mundo, que se iba a exacerbar hasta límites impensados, como fue la realización, la concretización de los horrores de la primera gran guerra en las mentalidades de su tiempo. Por ello, la urgencia de la evangelización, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra en esta generación, explica un poco este sentir, esta sensibilidad que hay en el protestantismo evangelical para este tiempo. La evangelización se torna prioridad, se torna urgente, porque hay que poder salvar al mayor número posible en el menor tiempo posible. Y hacerlo, para eso no. Toda reforma social empieza a volverse como un esfuerzo efímero, un esfuerzo que no tiene mucho sustento, poner esfuerzos, gastar esfuerzos, porque la evangelización del mundo es lo más importante. La historia del mundo tiene futuro, pero el futuro está marcado por el retorno de Cristo. En cuanto al pensamiento premilenial, tiene sus orígenes en las tradiciones surgidas de los avivamientos evangelicales, que eran portadores de una teología ligada a el pensamiento de santidad por un lado, pero también del patriotismo norteamericano, que se va a dar en llamar hacia el último cuarto del siglo XIX la búsqueda de la americanización de la cultura. Entre 1875 y 1886, esta corriente escatológica empezó a participar en diferente medida de la aparición del
movimiento adventista, el movimiento de la perfección cristiana o el movimiento de santidad llamado el movimiento de la vida cristiana victoriosa, el movimiento de la vida cristiana más profunda, y ya en el siglo XX esto va a derivar en lo que conocemos como el fundamentalismo o el evangelicalismo conservador. Todos movimientos que van a tener un celo muy destacable, y esto hay que ponerlo en alto como un valor importante que no tuvo el protestantismo liberal y el evangelio social, el énfasis destacable en la acción misionera. Estos movimientos, junto con los movimientos de fe, van a tener una fuerte vocación misionera. Ellos ponían el acento, como ya lo señalé, en el retorno de Cristo, y esta noción era compartida con los posmileniales. Pero hay que recordar que estos resaltaban que las tareas pendientes le cabían al hombre antes que a la venida de Cristo. Un personaje clave, por eso es que marcábamos 1875, va a ser la figura de David Moody. Moody lo que va a expresar es un manicaísmo premilenial, que va a ser muy característico y que es el que va a llegar a América Latina. Los premilenialistas tenían una perspectiva de la realidad que era analizada desde categorías maniqueas. El bien confrontado con el mal, los perdidos y los salvos, lo verdadero y lo falso, y la conversión es una experiencia de demanda radical, de traspaso de la oscuridad absoluta a la luz absoluta. Esta preocupación estuvo representada por Moody, quien va a ser el gran líder del tercer gran avivamiento que se inicia hacia 1875. En el apogeo del individualismo, su mensaje de salvación individual estuvo a tono con la época. Su predicación apelaba esencialmente a el pecado personal antes que a los pecados estructurales. Fíjense la inversión señalada por Moody, como aparece muy clara en este mensaje. Su mirada se detenía en los males que producían lo que en el revival del segundo gran avivamiento formaba parte de un solo aspecto. Pero en aquel segundo gran avivamiento, la lucha estructural por pecados estructurales como la emancipación de los negros o la emancipación femenina eran grandes banderas de lucha, o el sufragismo. Sin embargo, aquí tenemos una reducción al ámbito individual porque su mirada se detiene en donde, en los males que producían el tabaquismo, el alcohol, los vicios, el baile, el teatro, la falta de observancia del domingo, la lectura de la prensa dominical, las pasiones juveniles, pasiones sexuales y la participación incluso en la masonería o el divorcio. Moody va a decir una frase célebre, dice: percibo el mundo como un barco en ruinas y Dios me ha concedido un bote salvavidas, y me ha dicho: Moody, salva a todos los que puedas. La salvación no era otra cosa en esta mentalidad que un salvarse del mundo. A partir de este tiempo, la preocupación social progresiva, la preocupación por la reforma social estructural, tanto política como privada, llegó a ser cuestionada entre los avivamientistas, revivalistas, evangélicos, y se relegó a un papel insignificante. Para la década de 1920, el gran retroceso ya se había producido. El interés de los evangélicos conservadores se situaba en la esfera individual. Estos sectores que negaban al mundo
sin embargo, no eran apolíticos, sino que tienen un pensamiento político muy marcado y muy conservador. Desde finales del siglo XIX hasta las controversias fundamentalistas de los años 20, los integrantes del protestantismo evangelical van a continuar alimentando el ideal del papel preponderante de los Estados Unidos en la escena mundial. Incluso que el reino de los cielos, el reino de Dios, iba a comenzar como ya estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Espero que lo compartido nos sirva para ver el cambio que se produce en las mentalidades protestantes y evangélicas durante este periodo que va desde 1860 a 1920. Bueno, disculpen que les robé 17 minutos. No, ¿podría compartir una experiencia de una versión extrema del dispensacionalismo? Llega a una iglesia que estaba en la Alianza Cristiana Misionera de Simpson, en Bernal, Buenos Aires, y llega uno y Correcto. nos cuestiona la predicación porque solo lo único que había que leer eran las cartas de Pablo, porque es de la última dispensación. Y yo le decía, ¿y qué? El sermón del monte lo descartamos. Sí, me dice, eso es para fue para la época de Jesús. Algunas interpretaciones extremas de eso. Sí, sí, sí. No, no, es una cosa de loco. Bueno, en la década del 60, casi 70, no había que ir a estudiar a la universidad porque Cristo viene pronto. El movimiento de lo que fue el nacimiento de la comunidad cristiana en Buenos Aires, ahí en donde está el IVA, en Buenos Aires, hablaban de eso, ¿no? O sea, ¿para qué vas a ir a estudiar si Cristo viene pronto, ¿no? ¿Para qué vas a... no, papá, quiero ir a estudiar ingeniería. ¿Para qué? ¿Para qué vas a pensar en hacer puentes? Si Cristo viene pronto, no tiene sentido. O sea, ponerle pilas es una pérdida de tiempo cualquier construcción. Lo más lindo es que lo que yo digo como un elemento, por eso es que digo, esto no es apolítico. Esto no es, esto es tremendamente político. Y ustedes lo van a ver, bueno, yo después, cuando lleguemos, yo voy a mostrar cómo esto se conecta con toda una visión, y ahí les sugiero leer con mucha atención el texto en diciembre de Frank Hinkelamer. Él es economista, teólogo, él falleció el año pasado, pero él fue profesor mío, una persona brillante, es una persona tanto enmarcada, estaba en la UEL en Costa Rica, pero es un tipo que muestra un poco que acá, desde el pacto, desde de lo que fue la conferencia de Santa Fe para acá, la conferencia norteamericana, ¿no? de Santa Fe, hay toda una construcción teológica donde hay una disputa teológica impresionante que precisamente intenta derribar todo pensamiento dentro de la teología latinoamericana y proponer este apocalipticismo, ¿no? Destructivo, que es precisamente es conforme a la política exterior norteamericana, que bueno, promueve la guerra donde se le ocurra, el belicismo donde se le ocurre, y que bueno, y que nos lleva a la destrucción, o sea, de hacer un mundo que no es sustentable para nada, es decir, consumo, consumo, que el dios del mercado neoliberal pide sacrificios permanentes y la vida no es sustentable, ¿sí? No es solamente la vida humana, la vida del planeta no es sustentable. Entonces, si esto no para, vamos a la destrucción, ¿sí? Y esto hay que leerlo desde otra teología, ¿no? Porque precisamente
ellos se manifiestan como la teología verdadera, ¿no? Y eso es terrible. Así que bueno, ahora les queda una tarea más, pero terminamos acá. No, lo que Ángel les va a pasar ahora, Ángel, lo que les voy a pasar, esto es para ayuda mía, ahora me hacen un favor. La cuestión es esta, lo que yo les pido es que contesten una encuesta anónima de, que a mí me va a permitir mejorar la segunda parte del curso en diciembre. Entonces, es una breve encuesta sobre mi clase, sobre la organización de la materia, sobre los materiales, en fin, contesten, es muy breve, son preguntas, bueno, son preguntas muy sencillas, y lo hacen en 5 minutos. Así que, pero no me lo mandan a mí, sino que se lo mandan a Angelito, se lo mandan a Ángel, que lo voy a utilizar. Así que Ángel, compartíselo a ellos, dales algún correo como para que te lo manden o algún WhatsApp. Sí, ya está, ya lo mandé. Listo. Entonces contesten eso y se lo mandan a él y él me lo manda a mí y es de forma anónima. No tienen que poner el nombre, así que lo que pretendo es que sean lo más objetivo posible. Eso a mí me va a ayudar mucho a mejorar. Bueno, desde ya, mil gracias. Sé que es medio maratónico esto, pero bueno, así funciona mi cabeza. Bueno, nos estamos viendo. Bendiciones, che. Bendiciones, muchas gracias. Muchas Rubén. gracias.